Buenas tardes. En el video 1 hablábamos de las tres partes que componen a un artista para que este artista logre una muy buena obra. ¿Qué partes va a ejercitar? Hablamos de que el talento es una de ellas. El talento es el sentido, el entendimiento que tiene el sentido. En este caso de las artes visuales, de la pintura, como en el caso de nosotros, es el ojo. De qué manera el ojo capta y entiende lo que va a juzgar, a interpretar, lo que ve. Y bueno, hablábamos también de la habilidad, que es la destreza, la práctica, la soltura, en el caso de las manos, ¿no? De qué manera la mano está suelta para obedecer a la mente, ¿no? Y la creatividad, que es la inventiva y la originalidad, y esto es mental, de qué manera juzgamos y de qué manera vamos a interpretar lo que el sentido está captando. Y bueno, hay dos aspectos que se trabajan en una obra de arte: la temática y la técnica. La temática, ¿qué es? A veces las temáticas son muy bien pensadas, son muy bien compuestas, es a base de diferentes elementos y conceptos, y planeamos algo con una cierta temática para que el espectador pues reciba un mensaje. Pero a veces hay temáticas que son repentinas, que son simplemente una inspiración que fluye una energía, una inspiración, y de repente sale algo que temáticamente puede ser subjetivo, ¿no? Normalmente lo que se planea es objetivo y lo que no se planea suele ser subjetivo. Son cosas que salen, manchas, líneas, etcétera, etcétera, accidentes a veces, y salen cosas buenas. Entonces esa es la temática. Y bueno, la técnica son los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Si lo vamos a hacer en escultura, en pintura, en diferentes técnicas de la escultura o de la pintura, ¿no? Acrílico, óleo, fresco, témpera, yo qué sé, hay muchas técnicas. Y bueno, en este caso vamos a hablar del retrato. Este video es para que ustedes conozcan lo que vamos a hablar ya en la primera clase, que va a ser el día 14, el martes 14 siguiente. Las ventajas de un retratista. El que es retratista, el que sabe hacer retratos, y sobre todo los retratos realistas, pues es un artista que siempre va a poder vivir, que siempre va a tener que comer, que siempre va a tener dinero para subsistir. ¿Por qué? Porque el retrato es es un producto muy comercial. Comercial en el sentido de que se vende mucho, se pide mucho en todos los niveles. En el nivel bajo, de gente que sabe poco sobre el arte, pero también en niveles altos de gente que sabe sobre arte, que también piden retratos. O sea que creo que uno de los temas más comerciales es el retrato, ¿no? Entonces, ¿qué es un retrato? Un retrato es la interpretación de una persona, del físico de una persona, sobre todo del rostro, o puede ser de la figura completa de una persona, en sus diferentes artes y técnicas, ¿no? En el caso, pues, por ejemplo, de una escultura, pues hablamos de un busto, de un cuerpo entero, en sus diferentes técnicas, y en la pintura también. Entonces, un retrato es una interpretación de una figura física, pero además, a veces, tenemos que retratar la personalidad del personaje que vamos a plasmar, y además de eso nos vamos a plasmar el retrato de nosotros mismos siempre en la obra que hagamos, no solamente en cualquier tema, sino que en el retrato también plasmamos nuestro propio retrato. A veces los retratos que tratamos de hacer de otros personajes salen parecidos a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque está saliendo esa energía, esa inspiración de nosotros mismos, y se está yendo a la plasmación. Bueno, el retrato no se puede descalificar por el punto de vista que tenga el retratista al hacerlo. No, como decía un artista, nadie puede decir que otro artista no sabe pintar, que otro pintor no sabe pintar. No puedes decir que no sabe pintar.
simplemente a veces cada uno saca lo que tiene y haciéndolo con inspiración, haciéndolo con esa sinceridad que tiene el alma al plasmar, bueno, pues, estás sacando lo que tú eres en esa obra. Y creo que ese es el sentido de una buena obra, que te identifique y que salga tu propia característica de artista y tu concepto. Porque bueno, si nos vamos al retrato, normalmente pues la mayoría de los retratos son realistas, ¿verdad? Son realistas, y en este caso vamos a trabajar un retrato realista hecho con una fotografía y un retrato en vivo con una persona, copiándolo de una persona en vivo, también realista, ¿no? Pero podemos hablar, por ejemplo, del retrato que le hizo Rufino Tamayo a Cantinflas, al ídolo del cine, que es abstracto. Podemos ver el retrato plasmado con la corriente abstracta, al estilo y composición de Rufino Tamayo. Sin embargo, ves inmediatamente la personalidad del personaje, en este caso Cantinflas, lo ves inmediatamente muy, muy parecido, y le ves la personalidad, el porte, las posiciones, los semblantes que tenía Cantinflas, y sin embargo estás viendo una obra abstracta. Entonces podemos utilizar no solamente cualquier corriente que hayamos adoptado nosotros para plasmar un retrato, como surrealismo, como por ejemplo impresionismo, cubismo, futurismo, yo que sé, hay muchas corrientes en las que podemos plasmar un retrato, como también una propuesta personal, un estilo personal o una manera personal que probablemente no corresponda a ninguna de las corrientes, pero estás haciendo algo muy, muy tuyo, muy personal, y es muy válido hacer un retrato a como tú lo ves, lo sientes, darle el enfoque y la plasmación que tú estás sintiendo en ese momento. Simplemente el ojo y la mente interpreta a como somos nosotros mismos. Entonces, lo que les quiero decir es que no siempre el retrato va a ser realista, pero sin embargo es bueno aprender a hacer un retrato realista, porque ese retrato es el que más se vende, y no significa que sea muy comercial, sino que podemos hacer retratos realistas de mucha calidad y algunos de no tan buena calidad, según el conocimiento de cada uno de nosotros. Y bueno, el retrato que se hace con una fotografía hasta cierto punto corre el riesgo de que estamos copiando lo que nos inyectó la máquina, lo que nos plasmó en un papel o en donde lo haya plasmado una máquina, una impresora, y a veces sale un poco acartonado, un poco limitado, un poco plano. ¿Por qué? Porque la diferencia de pintar en vivo es que la vibración del color, cuando tú te estás moviendo, se está manejando con las luces que están en ese momento. Tú te mueves un poco y todos los colores cambian. Entonces tú, al plasmar la obra, al pintarla, enriqueces de tonalidades cuando estás trabajando una obra en vivo. En cambio, cuando la estás trabajando de una fotografía y estás simplemente copiando las tonalidades, bueno, se limita un poquito más. Hay fotografías que son muy buenas, que tienen una gama de tonalidades muy buenas, entonces es cuando pues puedes enriquecer más la obra si tú estás copiando. Pero sin embargo, tú puedes, según tu concepto, enriquecer un poco más la obra, quitarle lo acartonado, quitarle lo plano y darle un poquito más de movimiento con la pincelada. Bueno, los espero el martes, y el martes hablamos ampliamente de esto durante 2 horas. Gracias.